A Zaraida de Marchena, consultora y estratega de comunicación corporativa, crisis y reputación. Escuchen bien, se va a desarrollar próximamente el segundo simposio, quiero decir, Iberoamericano de Comunicación 2025, Crisis a la Vista, en 3 esferas de la comunicación. Bienvenida, Zaraida. Muchas gracias por esta invitación, donde mi hermana mi Gochi de mi tú vida. andas a millón, digo sí, pero cuando la hermana llama hay que ir. Hay que dejarlo todo. Hay Miren que ustedes, dejarlo todo. lo voy a enseñar aquí el afiche, que está muy lindo también, está como muy acorde al título, porque hemos tenido problemas con el internet como para poder pasar las imágenes por nuestra pantalla. Pero ya vieron ustedes, se está viendo claro, ¿verdad? Más o menos, pero después lo vamos a subir en las historias de @, bueno, ya, aquí claro, entre nos, por si claro. tienen dudas y consultas, ahí lo van a poder ver. Tranquilos. ¿Por qué el tema, amiguita? Mira, hacemos un poco de historia. El año pasado iniciamos con la primera edición. Que fue un exitazo. Que fue un rotundo. exitazo, donde hablamos de comunicación en la era de la inteligencia artificial. Esta iniciativa de fábrica de contenidos de Marta Kellis y de mi empresa Marcatel y mi persona. Y este año, desde el año pasado, cuando terminamos la primera edición, pues inmediatamente sabíamos que el tema que debíamos tratar para el 2025 era crisis, comunicación de crisis. Y resulta que los meses nos han dado la razón, porque lamentablemente en Pero este por año mucho. han sucedido una serie de crisis muy fuertes, donde se pone de manifiesto lo que nosotros desde el principio concebimos con esta segunda edición, y es el manejo de las crisis reputacionales, las crisis de comunicación en 3 esferas, como le hemos denominado: la esfera política o gubernamental, la empresarial o corporativa y la esfera digital. Tú dirás, wow, pero ¿y por qué las 3? Porque quieras o no, si te pones a pensar y analizar diariamente, esas 3 esferas están relacionadas, se interconectan. Lo que pase en la esfera gubernamental, cómo lo comunique, qué mensaje mande, qué plataformas utilice, hasta quién es el emisario o ese vocero de esa información de comunicación, puede incidir positivo o negativamente, le puede armar una crisis o no al sector privado, donde lleve a que ese sector o esa empresa tengan que activarse inmediatamente y trabajar estrategias de comunicación para poder mitigar eso, o para dejar sentado su posición en torno al hecho. ¿Vale el silencio para la resolución de una crisis? Depende. Muchas veces el silencio te acrecienta la crisis. En una crisis, el tú quedarte callado es... Como aceptar que sí, que las Mira, cosas están... eso hay que analizarlo, porque todo depende de las crisis. Sí, porque si habla muy rápido, también puede ser que lo tomen en Todo cuenta. debe ser estratégico, pensado, y sentarte. Si te quedas callado, puedes empeorar la situación. Hay personas que incluso, marcas que están en una onda de no disculparse, y eso también es un tema. Yo pienso que en toda situación de crisis, realmente, dependiendo de cómo se desarrolle y dónde se desarrolle, ojo, dónde se desarrolle, porque si tú tienes una crisis a lo interno de tu empresa, ahí es que tú la tienes que manejar. Si eso no tuvo ninguna difusión o viralización en redes sociales, entonces tú la tienes que manejar en el escenario donde se está desarrollando. Ahora, cuando tú tienes crisis muy fuertes, como por ejemplo la de Jet Set, o cuando del sector gobierno vino el tema de la reforma fiscal, callado no te puedes quedar, sobre todo por esa narrativa que se está desarrollando y que se está llevando a cabo en las plataformas digitales, donde todo el mundo se siente con el derecho Y en el ámbito de opinar, de gobierno, de decir y de construir. y en el y ámbito destruir de gobierno, que reputaciones. todo se politiza absolutamente, el quedarte callado puede generar más daño. Mira, en el caso de este gobierno, Aunque yo creo que depende son alérgicos también a de la quedarse bola que se ponga a callados. correr, Zaraida, digo yo. Ellos son alérgicos a quedarse callados, ellos son alérgicos a cualquier situación que se le presente en redes sociales, e inmediatamente se activan. No necesariamente el cómo se activen, a mi juicio, ha sido de una manera quizás estratégicamente correcta, porque no necesariamente el tú buscar influencers o generadores de opinión que en su trayectoria o su recorrido
nunca opinan o hablan de X o Y tema y tú jalarlo y contratarlo para eso, entonces como que no hay un punto de coherencia en ese sentido. Pero sí, las crisis, hemos visto que las crisis llegan hasta las mejores familias cuando tú menos te lo esperas. Y hay que estar preparado, hay que saber qué, cómo y cuándo comunicar y cómo hacerlo. A esta altura del año, ¿cuál ha sido la mayor crisis que ha vivido la República Dominicana en esas tres esferas? Mira, yo creo que sin duda alguna lo de Jet Set. Lo de Jet Set porque fue siempre, yo creo fue que un evento del sector privado donde impactó fuertemente al sector gubernamental, en el sentido de que por la dimensión de la crisis, el gobierno y las instancias y los ministerios del gobierno tuvieron que entrar de inmediato a asumir esa situación y a todos sus equipos ponerlo a disposición de esa crisis, al punto de asumir el control. Y fíjate que el vocero designado era el vocero del COE, o sea, del gobierno, si a eso vamos, o de la institución gubernamental. Y lo que pasó en las redes sociales, aquello fue desbordante de manera positiva y negativa. Negativa porque allí se desinformó, incluso medios serios y reconocidos por la ola de asumir como veraz la información que llegaba en el lugar de los hechos, y por otros, por el afán de irse con la primicia, cometieron errores de pasar una información que no era cierta. Bueno, miren lo que pasó con el supuesto rescatista de la presentadora de Telemicro. Ah, sí. Que el señor estuvo en cadena nacional y era un falso héroe. Bueno, aquello era, ahí hubo hasta aprovechados, lamentablemente. La verdad que todavía sigue siendo una situación muy difícil y es el mejor ejemplo de lo que nosotros vamos a presentar en el simposio, y donde a través de las conferencias, los conversatorios, los workshops y las masterclass vamos realmente a actualizar, a educar, a formar de manera práctica y participativa a todos los participantes. Ahora que tú dices práctica, tú sabes que en esta certificación y capacitación se abordó el tema del manejo de crisis, que tú lo has hecho bordado divinamente bien a través de tu carrera, Zaraida. Y se hizo a nivel práctico el manejo de la crisis por sucesión, y fue sumamente interesante, porque igual tú extrapolas lo que puede presentarse, aunque son distintos. ¿Eso fue dónde? En Madrid. En España, que tú estuviste. Que yo acabo de venir. Y me llamaba mucho la atención de que esta señora, que es una experta, nos asignó roles, teníamos papeles que íbamos desarrollando y demás, y ella siempre hacía alusión a quién tuvo el poder. Y es impresionante. O sea, ¿quién tuvo el poder? Y regularmente era la persona que pensaba más, que era menos impulsiva y que puntualizaba de manera espectacular con relación a poder abordar soluciones. Mira, es lo que yo le digo, por ejemplo, a mis clientes cuando yo le trabajo temas de crisis. Yo como estratega y consultora tengo que tener control de mis emociones, control de mi pensamiento, porque desde el momento en que yo me involucre en la emocionalidad de mi cliente, dejo de ser efectiva para la solución de esa crisis, o para trazar las estrategias adecuadas y poder minimizar, mitigar o eliminar esa situación de crisis. Entonces, uno como estratega pudiera lucir un tanto frío, pero es eso, es que uno tiene que mantenerse con sus 5 sentidos, o sea, neutro, frío, para crear el balance, para lograr el balance. Entonces, qué bueno que tú dijiste que viviste esa experiencia en España, porque fantástica. Hicimos 2 dinámicas diferentes. Desde la primera edición, un elemento diferenciador del simposio es ese, que al momento en los workshops y las masterclass tiene una parte práctica, donde, en este año hay un workshop de manejo de crisis que va a ser impartido por Melvin Peña.
y donde luego de esa parte académica o instructiva, a cada mesa de trabajo se le va a poner un caso práctico Buenísimo. con las instrucciones precisas y donde se le da un tiempo determinado para que este grupo, algunos no se conocen, al final son todos profesionales de las diferentes áreas, o sea que es hasta para networking e intercambio de conocimientos y experiencias Siempre entre todos. Se le da un tiempo determinado con instrucciones precisas para ellos solucionar ese caso que te estamos presentando. Y luego se hace una dinámica donde un representante de cada mesa tiene que venir al frente y exponer lo que le tocó y cómo lo resolvió. Y allí recibe la retroalimentación de nosotros como facilitadores y como organizadores, e incluso la oportunidad de que otros de los presentes también puedan emitir su opinión. Y esa es la parte enriquecedora, porque cuando se van a sus puestos de trabajo verdaderamente han puesto en práctica lo que allí se les ha enseñado, porque lo vivieron, lo interiorizaron. Y lo propio pasa con la masterclass luego del almuerzo, que es de manejo de crisis en plataformas digitales. Fantástico. Tenemos que hacer una pausa, Saraida, que sí. Sí, y cuando volvamos yo quiero preguntarle, porque escuché que mencionó a Melvin Peña, también vi nombres como Miralba Ruiz y Neida Sandoval. Neida es nuestro manjar de clausura. Qué maravilla. Bueno, pues más detalles, pero tenemos que saber día, hora, dónde también. Yo creo que esto es algo que no debemos perderlo. Y sobre todo, pero es que se aplica no solamente para los que estamos en medio de comunicación. La comunicación es vital en todas las áreas de desarrollo. Y así que por eso tenemos que valernos de esta estupenda herramienta que pone a disposición mi querida Saraida de Marchena. Mencionaste la parte digital, aparte de quiénes van a estar y demás. Y la parte digital ha traído un gran cambio en la humanidad. No solamente en nuestros medios, cómo enfrentar todos esos cambios. Me imagino que será un tema que se va a abordar. Sí, se va a trabajar una masterclass sobre cómo tú enfrentar situaciones de riesgo o crisis en las plataformas digitales. Y que ahí sí hay, Dios mío. Ahí sí como hay. tal libertinaje en ese medio digital. Saraida de Marchena. Nos decía un vicepresidente de comunicación de una importante entidad bancaria de nuestro país que para él participar en un evento de esta envergadura con esa dinámica de casos prácticos se tenían que ir a Washington. Es verdad. Porque aquí en el país no hay un evento de comunicación con esa estructura y esa dinámica. El tuyo, cariño. Exacto. Ya va, no gracias. Ya vamos. Vamos a pausa, regresamos ya mismo. Qué interesante. Le dejamos algunas preguntitas en el aire. A ver, hablamos de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Programa. Y lo digital. Claro, empezamos con Felipe Vallejos. Felipe es un estratega de comunicación política y marketing político y también de comunicación estratégica. Tiene la conferencia de apertura Cómo y Cuándo Decir el Qué en 3 esferas en debate, donde él va a hacer este recorrido de las 3 esferas que hablamos ahorita, cómo en sus procesos de comunicación se han interrelacionado unas a otras, y luego en esa misma conferencia, luego de Felipe hablar, entra nuestra querida amiga Miralba Ruiz como una comunicadora estrella y líder de opinión, que va también a conversar desde su óptica y su punto de vista como líder de opinión, y luego ambos reciben preguntas del público. Nosotros trabajamos con 3 salones. El inicio es en el salón principal del Hotel Embassy Suite, en un display tipo sillas tipo teatro. Luego bajamos al segundo salón ya con mesas de trabajo, mesas redondas de trabajo, y empezamos con un workshop de comunicación de crisis, el poder de hacer una crisis peor. Hay personas que tratando de solucionar la crisis tienen un arte para hacerla peor, que eso no tiene madre. Eso es una especie de ya cállate de por Dios. Podemos mandar un par de diputados para allá, que cuando quieren defender una acción lo arriesgan más. Que tienen un arte para el poder de hacer esa crisis peor, que va a ser impartido por un gran profesional también de la comunicación estratégica y crisis, que es Melvin Peña, junto con mi persona. Y luego pues tenemos el almuerzo en ese salón panorámico del último piso del hotel, y luego tenemos del almuerzo una masterclass a cargo de Bielka Guzmán en marketing, en comunicación de crisis en plataformas digitales. Cuando todo se vuelve viral,
cómo manejar las crisis en las plataformas digitales. Tanto el workshop como la masterclass van a tener sus casos prácticos, que era lo que te comentaba ahorita. Y cerramos en el salón principal, ya dispuesto a tope, con Neida Sandoval, esa comunicadora hondureña que abrió camino en la televisión hispana norteamericana, con una trayectoria de más de 25 años en Univisión, en Telemundo, tiene actualmente su programa de radio, reconocida con muy importantes premios, y es la primera vez que viene a dar esta conferencia a Santo Domingo. Es una conferencia que ella ha preparado de manera exclusiva para el simposio, que se llama Comunicación 360, alinear para ganar. Porque como dice ella, en este mundo digital, en este mundo hiperconectado, tenemos que saber qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, manteniéndonos como una fuente confiable de información y de credibilidad, que eso no se debe perder nunca. Excelente. Ya dijimos dónde es. ¿Cuándo? Fecha, información. Es el viernes, claro, es el viernes de la semana entrante. El viernes 19 es un evento de día completo, de 8:30 a 6:30, porque luego que termine la conferencia de Neida, tenemos un cóctel y meet and greet con ella, donde todos los participantes se pueden tomar fotos con ella, pueden conversar, interactuar y recibir. Y tenemos ese cóctel donde todo el mundo comparte. Y es el viernes 19, viernes de la semana entrante, en el Hotel Embassy Suite by Hilton. Tiene un costo de $500 por persona, lo incluye absolutamente que me parece todo. Muy bien. O sea, usted nada más tiene que llegar y allí va a tener su coffee break, su almuerzo, su cóctel y el acceso al evento completo. Y unas herramientas estupendas, señores. Mira, la verdad es que Marta y yo nos sentimos muy bien con el evento. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Ustedes saben que montar un evento de esta categoría no es fácil, donde uno agradece infinitamente a las empresas que han confiado en nosotros, porque de lo contrario no fuera posible. Y nos sentimos, la verdad, que muy contentas y muy entusiasmadas de seguir hacia adelante con ese objetivo de adecentar y hacer crecer los procesos de comunicación en nuestro país, y de aportar ese granito de arena a la sociedad y a los profesionales, para que en República Dominicana puedan encontrar una plataforma como la de nosotros, como la que tenemos de nuevas tendencias de comunicación, y se puedan mantener actualizados. Dímelo 1, 2, 3 para enfrentar el mundo digital en el buen sentido y todo lo que acarrea. Mira, respiré hondo, porque que pasan tantas cosas en digital. Bueno, lo primero es realmente revisar la narrativa o lo que está pasando, el por qué se te presentó esa situación de crisis y cómo te está afectando. Internamente, activar tu equipo de crisis, analizar eso para determinar la profundidad del caso y saber si vas a responder, y en base a eso, ¿qué vas a decir? Si tienes que, dependiendo de lo que sea, si tienes que dar una disculpa, dependiendo de lo que pasó, o si tienes, sencillamente es una difamación y tienes que plasmar tu posición y tu verdad y dejarla dicha de manera contundente y precisa. Hay que saber perfectamente cómo lo vas a decir, qué palabras utilizar, y a partir de ahí seguir monitoreando ese proceso de conversación. Si quizás es por, dependiendo del tipo de negocio, si es por un mal servicio, entonces deberías entrar en contacto con la persona que te está reclamando. Yo, por ejemplo, en una ocasión me tocó manejar una situación de crisis de unas declaraciones desde el punto de vista político en medio de campaña, que afectó a una empresa del sector privado que daba servicio. Aquello en las redes sociales se puso muy activo, no era verdad todo lo que allí se estaba diciendo. Entonces, inmediatamente se revisó lo que estaba sucediendo, se puso en blanco y negro y se buscaron los documentos que avalaban esa verdad de la empresa privada. Eso es sumamente importante. Si tú tienes la razón, pruébalo.
ya sea con documento, gráfico, escrito, lo que fuese, y hacer tu comunicación precisa y concisa de eso que quieres decir. Excelente, Muy excelente, bien. ya Vamos lo por dijo allá. todo. ¿Dónde ponerse en contacto, Sara? Mira, pueden llamar incluso ahora mismo, allá está Giselle en la oficina, 809-381-2051 y 2052. En Marcatel Comunicaciones tienen todavía la oportunidad, el cupo es limitado, no lo dejen para último minuto, es mi recomendación, porque ayer y hoy ha estado muy activo, las empresas queriendo inscribir, aparte de sus colaboradores, algo importante, esto va dirigido más allá de especialistas en comunicación, mercadeo, publicidad. Realmente todos los profesionales, no importa del área, al final la comunicación es intrínseca a todos. Se han inscrito desde equipos de venta, abogados, médicos, o sea, especialistas en diferentes áreas y nadie está exento de cualquier situación de riesgo. Porque, por lo dicho, la comunicación es transversal a absolutamente Eso es correcto. toda área de desarrollo. Que la crisis Un te beso. agarre preparado. Eso Claro es así. que sí, esto será maravilloso. Te quiero, te admiro mucho, estoy muy orgullosa de ti y qué bueno que te dedicas a eso, a poner este tipo de herramientas que son vitales para tu desarrollo personal y económico también. No solo en República Dominicana, sino también en el mundo mundial. Un beso, Sari. Te quiero.